Hoy en las cabinas de Radio Huartas tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña Gustavo Valle, fotógrafo, comunicador y cineasta guayaquileño. Gustavo, qué gusto poder tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la entrevista y por estar en un estudio tan bonito. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Investigadora en la Cabina, el podcast del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes de la Universidad de las Artes. Gustavo, me emocionó mucho hoy poder recibirte porque llegaste en tu bici. Yo también soy ciclista, pero verte llegar en bici me recordó a cómo empieza el documental Descartes de Fernando Mieles, ¿no? Con esta como toma cerrada en la llanta de la bicicleta que luego se abre y nos permite verte rodando por una calle, me parece que hacia el sur de la ciudad, ¿no? Iba al colegio Gloria Orelic, eh, como trabajaba como fotógrafo, entonces iba a vender las fotos. Se ve que, sí, se me ve andando en la bicicleta y llego al colegio y les vendo a las alumnas, pero yo tenía permiso para subir, pero iba a la puerta, porque mis hijas estudiaron ahí las dos, se graduaron ahí. Iba a la puerta y esperaba a las chicas y les vendía. Y pasó algo raro. Cuando fui la primera vez, llegó Fernando con el amigo, con Pepe Yepes que grababa, llegó en su carro siguiéndome y ellos se bajaron de él. Yo llegué en la bicicleta y subí a la vereda y me quedé ahí. Y ellos se bajaron a la carrera del carro y corrieron para grabarme. Y el guardián se asustó y cerró las puertas. Y también se asustaron las alumnas, no sabían qué es lo que pasaba. Entonces yo le dije, abre la puerta, por favor, que me están grabando. Entonces ahí la abrió, pero lo primero que hizo es cerrar la puerta. Pensaron Se que asustó, creyeron que y eso que no, todavía no no eran estamos, estos tiempos no más estamos en la convulsos. era de los asaltos como ahora. Sí, bueno, para quienes nos escuchan y todavía no han visto el documental Descartes, les podría decir que es la historia de un cineasta que su obra y que su historia se ha perdido en la ciudad, ¿no? Y es la historia de Gustavo Valle y también es la búsqueda de sus películas. Pero ya llegaremos más adelante a conversar con más detalle sobre la filmografía de Gustavo. Yo quería empezar conociendo eh, algo sobre tu historia y antes de llegar al cine, em, eres escritor. Así empieza, digamos, de alguna manera tu relación con el cine, ¿no? Cuéntame un poco cómo nace esta relación con la lectura y con la escritura, en qué momento de tu vida y cómo eso se va transformando y luego ya nos lleva a tu primer guión. Según lo que me contó mi abuela, la que me crió, el que me enseñó a leer fue mi papá en el Perú, en Lima, donde yo viví primero. Entonces él leía mucho, mucho, mucho. Y me enseñó a leer y tengo esa costumbre hasta ahora. Entonces yo, cualquier dinero que me caía, por el tiempo del Sucre, yo compraba revista, había una revista Villiquen, Argentina. Y de adolescente vi los concursos hasta ahora, me encantan los concursos, ¿no? Es que si no, ¿para quién escribía? Entonces, al haber convocatorias de concursos, escribí para unos intercolegiales y gané unos cuantos premios, pero intercolegiales nomás. Y después ya el cine. Y luego lo del cine, ¿cómo llegas al cine? Porque antes de convertirte en director de estos cortos, ¿no? Con el que empiezas tu carrera en el 76, ¿no? Con Subamericano. Antes de eso, eh, me dirías como igual que con la lectura, ¿no? Eras espectador de películas. Sí, yo pasaba películas en el cine central porque mi tío era el administrador, películas mexicanas. La pasaba varias veces porque era trabajo de todos los días. La veía la película varias veces. Se puede decir que inconscientemente aprendí el lenguaje del cine,
pero no tenía pensado filmar, no se me pasaba por la cabeza, a pesar de que ya había escrito algunos relatos. Hubo unos seminarios dictados por un boliviano cuando Gerard Rat estuvo de director de la sección cine, el Centro Municipal de Cultura. Entonces yo fui, me inscribí y fui, aprendí algo, porque no me acuerdo mucho, no me acuerdo casi nada. Lo que sí me acuerdo es que se llenó en la biblioteca, creo que fue bastante gente. Estuvo un locutor de Radio Cristal bien conocido, ahorita no me acuerdo. Conocí a Pipo Martínez Cairolo. Entonces, sí, creo que es el mejor dramaturgo que ha tenido el Ecuador. Bueno, entonces, creo que después de eso salió la convocatoria para eh, diferentes actividades culturales, teatro, cine, pintura del municipio. Entonces cuando vi que había cine, dije, bueno, hagamos la prueba, a ver cómo me va. Y empecé a pensar en un guión, pero yo no sabía de hacer guiones ni grabar. Yo solamente era fotógrafo, sí manejaba, tenía mi cámara ya. Pero tenías los elementos que se necesitaban para llegar a la dirección cinematográfica, ¿no? Porque escribías, habías tenido esta formación siendo, digamos, el proyeccionista del cine central, me decías, ¿verdad? Sí, Y era fotógrafo, entonces como el lenguaje del cine, el manejo de la luz, eso ya estaba en ti. Entonces el curso que recibiste, que abrió el Centro Cultural Municipal, quizá fue ya como el último eslabón para llevarte a pensar en por qué no podría yo grabar un cortometraje, ¿no? sí, tienes razón, más o menos así es la historia. No calculado, pero, o sea, estas cosas fueron ocurriendo y en ti, no sé, se combinaron y luego, ¿cómo nace la idea para el subamericano? El sudamericano es de dos payasos, ¿no? Yo trabajaba como fotógrafo con los payasos de la raspa. Me inventé esa historia porque no tuve ninguna experiencia parecida con ellos. Para quienes nos escuchan y no han visto el subamericano, bueno, está disponible en YouTube, ¿verdad? Sí, Podrían revisarlo ahí. Es la claro. historia de una pareja. Recuerdo que que hay unas secuencias donde vemos como a una pareja caminando por la ciudad, agarrados de la mano. Y esta pareja en algún momento se embaraza, ¿no? Pero no tienen las condiciones para poder sostener esa vida y entonces deciden que la mujer va a abortar. Entonces, lo que a mí como que me impresionó mucho y que hizo que el impacto de lo que estaba ocurriendo como que fuera más fuerte es cómo simultáneamente vemos al payaso en la fiesta con los niños, haciendo estas animaciones para que se rían, jueguen, y a la vez tenemos en el consultorio a la mujer sufriendo su aborto, ¿no? Hay un momento ahí que de verdad yo siento que ya casi que me destruye, ¿no? Y es al payaso se le cae como una especie de muñeco, ¿no? Es Y se la, desarma en el piso. Y creo que es el momento en el que ya es la extraen piñata. la piñata, ajá, que tiene una forma humana, ¿no? Cae ahí y como que se aplasta, pero y luego vemos el rostro de un Está niño. llorando. Ajá, entonces, y ya el aborto ocurrió. Entonces creo que esta simultaneidad para poder narrar la historia em, es la que provoca como el mayor impacto, no sé. Y creo que es algo que también, de alguna manera, no en los mismos términos, se repite en Naturaleza Muerta del 77. También vemos como una secuencia, pero es en el mismo espacio, inclusive, en este caso, ¿no? Tenemos a la madre, es la madre creo, que está viendo la tele Pues es la madre o la abuela. o la abuela, a una mujer viendo la televisión en la sala y en una habitación está el personaje En la misma habitación están las dos. están las dos en la misma habitación, ajá.
Pero vemos cómo ella, mientras ve la novela, se duerme, la otra mujer está tomando esta decisión fatal, ¿no? Pero le está dando la espalda Ajá, a la señora de, de edad. de Lo que terminar con la vida. Tú en alguna entrevista decías que te interesaba tocar temáticas sociales en tus realizaciones y bueno, tenemos como aborto y suicidio, dos temáticas muy duras. ¿Cómo fue la recepción de estos temas cuando se proyectó esto? O sea, ¿qué dijo la gente? ¿Qué reacción? ¿Qué recibimiento tuvo? Bueno, en ese tiempo, cuando hice las películas, fueron al Centro Municipal de Cultura, ¿no? Creo que sí las proyectaron, pero yo no recuerdo eh, qué dijo la gente. En general no había redes sociales para decir que me pueden Claro. hablar sobre la película, sobre mi trabajo. Lo que sí me acuerdo hasta ahora es que Manuel de J. Real, un intelectual que escribía para Vistazo, escribió una nota sobre mi película y dijo que yo estaba haciendo apología del aborto. Que creo yo que podría ser una de las reacciones posibles, ¿no? Obviamente tu corto no pretende, ni pretendía Mucha gente puede eso. haber pensado eso. Ajá. También pensemos en la época que fue. Ahí no se hablaba tanto de aborto. Ni hasta ahora es un tema controvertido. Gustavo, y filmar en los 70s era muy distinto a filmar en el 2000, ahora, ¿no? En el 2026. ¿Qué tipo de cámara usabas y qué dificultades estaban como relacionadas a el manejo de esos otros equipos? Para comenzar, no había con qué. No había filmadora. El único canal en el Ecuador era el 4 de aquí, ¿no? El canal 4. Yo conocía porque había visto las cámaras Bolex de cuerda mediana, de cuerda, eran famosas esas cámaras, principalmente porque eran de cuerda, no necesitaba batería, le dabas cuerda y grababa ya. Y había un director de teatro y profesor de inglés, Ramón Arias, que tenía una. Entonces yo escribí mi guión, creo que 15 días antes de que se termine el plazo de la convocatoria. Y le dije, mira, profesor, quiero grabar esto, filmar esto, ¿qué le parece si me presta la filmadora? Y me dijo, no, bueno, está bien. Porque yo no sabía manejar filmadoras, debía tomar fotos nada más. Yo dije, bueno, veremos qué hago, cómo me la arreglo. Pero él me dio la idea, me dijo, yo no te la presto. No me dijo ni por qué, no te la presto nada más, pero sí, de buena manera. Pero eso no te desmotivó. No, no. Entonces me dijo, habla con Vicente Boven, el camarógrafo del Canal 4, él tiene la filmadora. No sé si era propia o era del canal. Dile que vas de parte mía. Entonces le llevé el guión. Mira, Vicente, no era ni amigo mío, mira, tengo este guión Ahí y le hablamos del expliqué. subamericano, ¿verdad? Sí, el primer corto. Entonces le dije, mire, quisiera filmar esto. No tengo mucho dinero, soy fotógrafo, pero por lo menos habrá para las colitas, un sanduchito. Ahora sí, me gano algo, pues ahí vamos a compartir. Y aceptó de una. Entonces él grabó, el sudamericano, le di las indicaciones y se hizo. Me acuerdo que el la primera edición no me gustó. No me acuerdo por qué, pero no estuvo a mi gusto. Yo dirigí porque no tenía, ni conocía, yo no conocía de gente de cine aquí a nadie, creo, no a nadie. No había tampoco, había muy poca gente, quizás había, pero no los conocía. En Mi ese mundo, momento. sí, mi mundo era la fotografía. Entonces, me acuerdo que me pasé una noche, me amanecí pensando cómo cambiar ese guión, cómo editarlo mejor. Y empecé a reescribirlo y, y lo hice.
lo hice, lo leí, lo releí y dije, aquí está, esto es lo que yo quiero. Entonces le dije, unas tomas había que moverlas. La de aquí hay que ponerla acá y la de acá allá. Entonces le dije, mira, Vicente, quisiera que haga el favor de moverme esto, de cambiar esto, de editar. Bueno, me dijo, para que cooperó, lo hizo. Y pues quedó bien, mejoró bastante, mejoró ¿Y, bastante. y cómo le fue en el concurso a este corto? Esa es otra historia, porque compartimos el primer premio con Paco Cuesta. Él presentó un corto muy bueno, pero a colores, creo que era dibujo animado. Pero me decían, ese corto no es, según las bases, tiene que ser hecho aquí en el Ecuador. Y no hay esa técnica, no lo puede hacer aquí, no importa. Y compartimos el primer premio. ¿Te parece ahora si retomamos la historia de Descartes? Porque eso también nos va a permitir luego contarle a la gente qué pasó con estos materiales filmográficos tuyos, ¿no? Porque no todos están disponibles. Porque, bueno, tu filmografía está compuesta de esta época, ¿no? Por el subamericano, Naturaleza Muerta, y está también esta obra de Cómo engañar a los muertos. Y esa obra no se la puede ver, se perdió. Parece que se perdió después que nos conocimos con Fernando y comenzamos a grabar. No había ninguna película disponible, solamente fotos, recuerdos. Se podía conversar, entrevistar a personas que me conocieron, a los actores, a unos cuantos nomás. Pero empezamos a buscar, al menos Fernando tuvo la paciencia de buscar, se puede decir hasta la necedad, porque él me decía esas películas, cada vez que no encontraba decía las películas, no sé, Maruita Martín dice que no sabe. Yo le preguntaba cuando nos encontramos por casualidad pues, en la calle, pues, porque ella vivía frente a la biblioteca, Que ella era la persona la encargada secretaria de ese archivo, ¿verdad? del Centro Municipal de Cultura. Pero te decía que ustedes, o sea, hacen una visita en persona, hablan con Melvin Hoyos A eso es que para poder iba, gestionar la búsqueda a eso es que iba, de tus materiales. porque yo fui a preguntar al, a la biblioteca municipal, ¿no? Pero así preguntar de pasada. O creo que Marujita me dijo, no, no están. Creo que ella me dijo, no voy a preguntar. Entonces cuando me dijo Fernando, vamos a preguntar a la biblioteca, porque ellos sí conocían a Melvin Hoyo. Yo lo conocía de vista, pero nunca no hubo ni un saludo. O sea, como que me veía y no me tomaba en cuenta. Creo que ni sabía qué había hecho yo. Como digo, él habló con los dos. Me acuerdo tanto que habló con Fernando, habló con Pepe y Epe. Yo estaba atrás de ellos viendo, oyendo lo que decían, porque a mí no me toman en cuenta. ¿Y cuál fue el hallazgo? O sea, ¿qué lograron recuperar en esta visita? El sudamericano. Entonces le preguntaron por las películas, él dijo que no había nada. Él le había, dijo en ese momento, les digo porque yo oí que Guillermo Can, que él participó también, él le había recomendado que bote esas latas, que era basura. Y dijo Melvin Hoyos que, bicho, no dejémosla nomás. Y no era basura, las películas estaban, yo no sé cómo puedo decir semejante cosa. Entonces dijo, pero de todas maneras vayan a buscar. Ahí le dijo, ahí se ve pues a Tenían una lista, ajá. lo que fuimos esta señora, no me acuerdo, ahí creo que sale el nombre de ella, a la que administraba la reserva, se llama reserva al municipio, donde tienen bastantes obras, tienen pinturas, esculturas, las películas tienen así, este, un aparato esto lleno de cajas de películas de muchas personas, o sea, los concursos, pues le ganaba a alguien, se sacaba un premio con la película y pum, lo guardaban ahí. Pero el subamericano, ¿cómo estaba registrado? ¿Bajo el nombre de quién? Autor desconocido. Decía Ahí se anónimo, ve, ajá, decía anónimo, anónimo. sí. Entonces, A lo que va, ya pues fuimos con él, fuimos con Melvin, como digo, yo iba atrás de ellos porque como que yo no existía para Melvin hoy. No me molesta, no, que yo veo, de todas maneras las reacciones, ¿no?
está bien. Tampoco le voy a decir, oiga, yo soy Gustavo Valle. Si no me para bola, yo tampoco. Así que lo seguí. Entonces él fue a donde la señora le dijo, mire, aquí venimos a ver una película, a favor enséñele. Ya, muy bien. Entonces tenía un libro y ahí vio Anónimo. Anónimo. Ajá, decía Entonces, anónimo. Anónimo. Entonces ellos le dijeron, yo siempre oyendo, eso grabó, esa película es de Gustavo Valle. Ah, sí, entonces yo dije, ¿quién es Gustavo Valle? Aquí está, dijeron ellos. ¿Y quién te digitalizó luego esa lata del subamericano? La del sudamericano. Bueno, eso se la digitalizó en el Mac. En el Mac yo llevé un proyector viejito y un conocido de nosotros prestó una filmadora, creo que la prestó él, y ahí la grabamos, porque la grabación era la forma más sencilla, o sea, se proyectaba en la pantalla del Mac y al lado la filmadora. Y se Entonces, grababa esa pantalla. sí, Ajá. no había los aparatos. El film scanner que le conocen ahora para digitalizar Yo los sé que hay materiales en Quito, creo fílmicos que hay el en la mejor que hay aquí en Cinemateca. el Ecuador, sí. Y algo que siempre, en lo que yo siempre estaba pensando es, si tú sabías que Lucho Costa se llevó la lata Después supe, de él mismo lo naturaleza dijo, muerta. él mismo nos escribíamos un poco, entonces él me escribió, me dijo, Gustavo, se vino Naturaleza Muerte sin querer, porque el primero fue a Bolivia. Ajá. Él se salvó de que lo maten en Chile. Él cuenta, hay un corto que hizo, un documental que él cuenta sobre lo que pasó en la cárcel. Punto de encuentro, me parece que se llama. Un grupo los embarcaron, se van, los desaparecieron y ahí lo dejaron. Él logró sobrevivir, Y él mismo dice, yo no sé por qué me dejaron. pero lo logró y eso permitió que em, en esa travesía por escapar de Chile, él llegara a Guayaquil, ¿no? Que era solo como una especie de puerto de tránsito y te Sí. conoce y luego él hace cámara para... No, Él no hace cámara para tus cortos la primera fue de, como te dije, de Vicente Boven, del en, camarógrafo del en Canal 4. naturaleza. Pero ahí nos conocimos y ya comenzamos a hablar de cine. Él sabía de cine más que yo. Y el otro, ay, ¿cómo se llama este amigo? El chileno, amigo de él, amigo mío, profesor Mazuco. Mazuco, Jorge Mazuco. Entonces, conversamos sobre cine y a veces eso fue 76. Entonces en el 77, en la siguiente convocatoria, yo dije, bueno, voy a ver qué pasa ahora de nuevo. Vamos a hacer la prueba a ver si fue suerte o qué. Entonces escribí y le pregunté si podía grabar, o él mismo me dijo que podía hacerlo. Y la cámara la prestó Mazuco. Tenía la misma voz, pero no grabó él, sino Jorge. Lucho Costa, Lucho, Lucho. Lucho Costa. Él puso un estudio frente aquí en la Plaza Rocafuerte y tenía bastante trabajo. Y ahí compró el aparato con que revelamos el reversible de la primera película del sudamericano. Lo compró y lo instaló ahí, lo arregló, lo acondicionó y reveló las dos que él grabó. Él grabó Naturaleza Y y de cómo también engañar a los muertos. Gustavo, yo, o sea, solo quería como contar algo que leí y que me pareció interesante en términos de la historia del cine, así como muy rápido, ¿no? Mira, en 2021, un cinéfilo y que es programador en la Cinemateca, Fabo Seferino, escribe un artículo que se llama Pequeña reflexión sobre cine y mariconería en Ecuador. Y él hace como una lista de los cortos y producciones audiovisuales que están como inscritos en esta línea y ubica como la primera obra a un cortometraje que se llama El filo de un sueño de David Grijalva. Pero esto es del 91. Pero luego ya como repensando, quizá no sea, digamos, la verdad total, pero repensando un poco, Naturaleza Muerta, que es del 77,
podría ser ese primer corto de esta lista, porque ahí tenemos como una escena que tiene un cierto tono homoerótico. Homosexual. Ajá, homoerótico, en la que participa de actor Osvaldo, Osvaldo Segura, ¿no? Osvaldo Cuando era Segura. súper joven. Y no sé cómo alguien me indicó, lo vi, pero estaba estudiando actuación, Osvaldo Segura. Entonces hablé con él y le expliqué la idea y dijo, bueno, aceptó. Ahí tenía menos de 20 años, estaban 17, 18 años. Gustavo, ahora mismo, ¿en qué estás trabajando? Este, hay un documental de una señora que tiene cáncer, pero ella vive su vida como que no tuviera nada, siempre sonriente, siempre alegre. Entonces me parece que es un buen ejemplo para mucha gente que a veces se preocupan por cosas menores. Entonces ese estamos grabando, o sea, estoy grabando. Quizá me demore un poco, pero es el que estoy actualmente grabando. Y como digo, tratando de arreglar el anterior. El documental. Sí. Bueno, nos vamos acercando ya hacia el final de esta entrevista y antes de cerrar, a mí me gustaría darles una pequeña noticia, ¿no? Cultura en Renglones, un espacio periodístico del Observatorio Políticas y Economía de la Cultura, se reactiva. Este es un lugar donde se analizan los nudos críticos del sector cultural y bueno, vamos a reactivar nuestra convocatoria permanente para recibir artículos de análisis o investigación. Gustavo, volviendo contigo, ya que el último cortometraje de tu filmografía está desaparecido, porque no digo que no existe, porque quién sabe dónde De eso quería hablar. podría No me he estar. olvidado. Sí, estamos en eso. Después de que se hizo Descartes, entonces ahí comencé a preocuparme por mis trabajos. Ya había aparecido Naturaleza Muerta, apareció Sudamericano, pero faltaba de cómo engañar a los muertos. Entonces, ¿pero a quién le pregunto? Ya te digo, Marujita nunca se acordó a quién le había prestado. Pero averiguando, supe que en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil había una sala de cine. Me parece que es el único sitio donde podía estar. Y fui a preguntar y me dijeron de que sí, efectivamente ahí pasaban películas, pero nadie me dijo, sí, la prestamos. O sea que a la final, no sé si 100% fue allá esa película. Pero dijeron que lo habían puesto en un sitio que estaba debajo de una tubería de agua y todo se Y mojó, se se arruinó. perdió. ¿Podrías como hacernos una sinopsis super flash de qué iba este corto? Claro, sí me acuerdo. Es un joven, quizás soy yo mismo, que quiere participar en un concurso de cortos, porque él tiene al lado un proyector, tiene al lado las bases del concurso. Entonces, y quiere escribir, pero no le sale nada. Tiene la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco. Pero empieza a andar por aquí, por allá, a caminar por la ciudad. Parece que piensa que así se va a inspirar, ¿no? Está buscando un argumento. Y él ve en las noticias de la masacre de los trabajadores de Astra. Lo lee, lo relee, pero no dice nada, porque él no hay diálogo, él solamente ve esas noticias, pero ve eso, ya se sabe que quiere decir algo. Después parece que andando por el centro hay un tiroteo. Creo que o sea, no estoy seguro si él oyó el tiroteo o ve en las noticias el desalojo de la casona, cuando la policía, los militares mataron a estudiantes que protestaban, querían la supresión de los exámenes de ingreso a la universidad. Así que fui a la casona y pedí permiso y grabamos unas hojas escritas de cuaderno
que se las lleva el viento. Eso para mí significaba el desalojo. Y al último se lo ve a este joven con su cuaderno, con la hoja en blanco, en el cementerio, mirando en la parte de arriba, mirando para abajo las tumbas, las cruces, y oye una voz, eh, el eco de una voz que dice, ¿y nosotros qué? Entonces ahí empieza a escribir. Para concluir esta entrevista he preparado unas preguntas distintas, como para conocerte un poco mejor y también que el público te conozca mejor. Gustavo, quisiera saber cuál es tu película ecuatoriana favorita. No tengo, ahora que me lo preguntan, no tengo ninguna película ecuatoriana favorita, y no digo ni las mías. Me acuerdo de varias, pero decirte hay una que me llame la atención, no. O sea, todas me llaman la atención, las admiro, me da gusto volverlas a ver, sean mías o no sean mías, pero una favorita, no tengo. Está bien. Tal vez había algún cine en especial de la época de tu juventud, cuando asistías a los Bermuds, que te gustaba visitar. Eso sí, cuando descubrí el cine europeo, prefería ver las europeas antes que las americanas. Las americanas por lo general era de vaqueros, ¿no? Pero cuando comencé a ver películas, es que yo pasaba mexicanas en el cine central y después me iba solo a cualquier cine, pero no me acuerdo cuál fue la primera película europea que vi. Me acuerdo una, El Sensualista, muy buena. Y vi varias, me gustó la calidad, me parecía que había más arte en las europeas que en las americanas, francesas, italianas, inglesas, hasta los actores me parecían mejores. Había mejor El trabajo. cine europeo me gustó mucho. Quizá en lo psicológico también había un trabajo ahí más Sí, más minucioso. profundo. Si algunos cinéfilos nos están escuchando ahora, ¿qué director les recomendarías? También es difícil de decir, hay tantos y tantos. Bueno, Steven Spielberg es muy bueno, pero es popular, pero si vamos a calidad, el sueco Ingmar Bergman, Fellini, de los franceses hay tantos, la nueva ola francesa, pero también hay unos casos raros, hay unas películas que han ganado un Oscar, El francotirador ganó un Oscar, Cimino fue el director, y como digo, repito, ganó un Oscar con esa película, y en la siguiente se cayó. Una crítica de cine dijo que él vendió el alma al diablo por hacer esa película. Para la segunda vino el diablo y se desquitó. Entonces fue director, un gran director, pero de una sola película. La mayoría de los directores tienen varias películas, los cineastas. Entonces puede haber una película, a veces hay directores desconocidos aquí, películas europeas que no llegan al Ecuador, no sé por qué, y yo casi no tengo tiempo de ver películas, pero a veces veo pedacitos y me impresiona el trabajo actoral o dirección. Es increíble, hay directores muy buenos, europeos, y a veces hay americanos independientes, con películas de bajo presupuesto, pero con un guión. Para mí el guión es súper importante. Son guiones excepcionales. A veces, como repito, son directores de una sola película, hacen una película excelente y las siguientes ya no lo son tanto. Pero igual ya me conformo con que había algo bueno. Pequeñas joyas. Y esta sí es la última pregunta. ¿Qué inspira a Gustavo Valle? Sí, es una buena pregunta. Quiero contar historias interesantes, como se ha dicho, dijiste tú también, me gusta la parte social, o sea, retratar
un poco lo que yo he vivido, el ambiente, mi realidad, nuestra realidad, hablar sobre eso. Yo creo que nunca voy a hacer comedia, y por supuesto que me gustan las comedias, pero prefiero hacer drama, algo que lo haga pensar, que lo haga reflexionar. Hay tantas cosas, mira los tiempos en que vivimos. Entonces, ese es el cine que me gusta hacer y lo seguiré haciendo. Me nace hacer esa clase de cine. Bueno, y esto fue un episodio más de Investigadora en la Cabina con el cineasta guayaquileño Gustavo Valle. Gustavo, ¿te gustaría despedirte de la gente que nos escucha hoy? Bueno, ¿qué les puedo decir? Si pueden, vean mis cortos, unos cuantos que están en YouTube, ¿no? Es gratis, pueden buscarlo. Ya saben los títulos: Sudamericano, Naturaleza Muerta. Creo que hay uno, dos más o tres más. Y pues, por lo menos reflexionen sobre eso. Y si les da ganas de grabar, graben con sus celulares, que hay concursos para celulares. Pueden hacer un trabajo de 1 minuto y ganar premios. Hablen sobre lo que están viendo, hablen sobre su mujer, sus hijos, su familia, sus padres, sus nietos, pero graben. Eso es Muchísimas todo. gracias, Gustavo, por acompañarnos hoy. Nos vemos. Y así cerramos este episodio de Investigadora en la Cabina. Gracias por habernos acompañado. En el próximo episodio seguiremos descubriendo nuevas voces y nuevas formas de pensar el presente desde las artes. Escúchanos por Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. Y síguenos en Instagram como @IliaHuartes.